Mamá, ya tienes 68 años. ¿Qué más quieres de la vida? La voz de mi hija atravesó mi pecho como una daga helada. Hasta ese momento, creí que el amor de una hija era inquebrantable. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Elena Vázquez, tengo 68 años y vivo en una casita de 2 pisos en la colonia Roma Norte, en Ciudad de México. Durante 40 años trabajé como secretaria en una oficina del gobierno, levantándome cada mañana a las 5:30 para llegar puntual, con mi falda plisada bien planchada y mi blusa de algodón siempre limpia. Mis manos, arrugadas por el tiempo y manchadas por la edad, aún conservan la fuerza de quien nunca dejó de trabajar, ni siquiera cuando mi esposo murió hace 8 años, y tuve que mantener sola esta casa que compramos con tanto esfuerzo. Esa tarde de octubre, el aire olía a tamales de la esquina y a humedad de las primeras lluvias. Estaba sentada en mi sillón de terciopelo verde, el mismo donde amamanté a mis 3 hijos, tejiendo una chamarra para mi nieta Sofía, cuando sonó el teléfono. Era Alejandra, mi hija menor, la que siempre consideré más dulce, más comprensiva. «Mamá, tenemos que hablar», dijo con esa voz que usan los doctores cuando te van a dar malas noticias. «Es sobre la casa». Mi corazón se aceleró. Esta casita de paredes color durazno, con su pequeño jardín donde crecen las bugambilias que planté cuando Alejandra era bebé, es todo lo que tengo. Aquí crié a mis hijos. Aquí lloré la muerte de mi esposo Roberto. Aquí guardé cada fotografía, cada recuerdo, cada pedacito de la vida que construí con mis propias manos. ¿Qué pasa con la casa, mi amor? Necesito que la vendas. El aire se me escapó de los pulmones. El estambre rosa que tenía en las manos se me resbaló y rodó hasta el suelo, como si hasta los objetos quisieran huir de lo que estaba escuchando. ¿Vender? ¿Por qué? Porque sí, mamá. Porque ya no puedes vivir sola. Porque cada día estás más olvidadiza. Porque la casa se está cayendo a pedazos y nosotros no tenemos dinero para mantenerla. Sus palabras eran como martillazos. Cada una me dolía más que la anterior. ¿Olvidadiza? ¿Yo? Si hasta me acuerdo del color exacto del vestido que usé en mi primera comunión, si puedo recitar de memoria todas las canciones que les cantaba cuando eran niños, si sé exactamente en qué cajón guardé cada documento importante de esta familia. Alejandra, esta es mi casa. Aquí está toda mi vida. Exacto, ahí está el problema. Tu vida ya pasó, mamá. Ya criaste a tus hijos, ya enviudaste, ya trabajaste. Ahora nos toca a nosotros vivir nuestras vidas, y no podemos estar preocupándonos por ti todo el tiempo. Me quedé en silencio. En el fondo podía escuchar el sonido del tráfico en Insurgentes, los gritos de los niños jugando en la calle, la vida siguiendo su curso normal mientras la mía se desmoronaba. ¿Y dónde voy a vivir? Ya hablé con un asilo muy bonito en la Colonia del Valle. Se llama Atardecer Dorado. Tienen jardines, actividades, gente de tu edad. Vas a estar mejor cuidada que aquí. Asilo. La palabra me dio náuseas. Yo, que cambié pañales, que desvelé con fiebres, que trabajé doble turno para pagarles la universidad a los 3, que les di todo mi dinero, todo mi tiempo, toda mi juventud, reducida a ser una carga que había que depositar en un lugar con nombre bonito para que otros se hicieran cargo. ¿Y mis cosas? ¿Y mis fotos? ¿Y el jardín? Mamá, por favor, no seas dramática. Son solo cosas. En el asilo van a darte todo lo que necesites. Solo cosas. Mi álbum de bodas con Roberto, donde él me mira con esos ojos llenos de amor que ya nadie me va a dedicar nunca más. Solo cosas. Las mantas que tejí para cada uno de mis hijos cuando nacieron, guardadas en el baúl de madera que heredé de mi madre. Solo cosas. Las cartas que Roberto me escribía desde su trabajo, todas amarillentas, pero que aún huelen a su loción Old Spice. Alejandra, ¿tu hermano y tu hermana están de acuerdo con esto? Un silencio largo, demasiado largo. Sí, mamá, los 3 estamos de acuerdo. Es lo mejor para todos. Todos. Los 3 hijos a los que dediqué cada minuto de mi existencia, a los que les di la leche de mis pechos,
a los que cuidé cuando tenían pesadillas, a los que aplaudí en cada festival escolar, a los que abracé cuando lloraban por desamores. Todos habían decidido que yo sobraba. Colgué el teléfono con las manos temblando. Me levanté despacio de mi sillón. Mis rodillas crepitaron, como siempre lo hacen después de estar sentada mucho tiempo, y caminé hasta la ventana. Afuera, la señora Esperanza regaba sus plantas, como todas las tardes. Don Mario leía el periódico en su banquita. La vida del barrio continuaba igual, ajena a que mi mundo se estaba terminando. Esa noche no pude cenar. Me quedé en la cocina, acariciando la mesa de madera donde desayunamos juntos durante tantos años, donde ayudé a mis hijos con las tareas, donde Roberto y yo planeábamos el futuro que ahora ya no existe. Todo estaba igual, los mismos platos de Talavera, la misma estufa que Roberto me regaló para nuestro 10º aniversario, el mismo mantel bordado que hice mientras esperaba a Alejandra. Pero todo había cambiado para siempre. Me serví un vaso de agua y me senté a ver las fotografías que tengo pegadas en el refrigerador. Ahí estábamos todos, sonriendo. Mis hijos graduándose, casándose, teniendo hijos. Yo siempre estaba ahí, en cada momento importante, con mi sonrisa de madre orgullosa, cargando nietos, aplaudiendo logros que en gran parte fueron posibles gracias a mis sacrificios. ¿En qué momento me convertí en la estorbosa? ¿En qué momento pasé de ser la mamá imprescindible a ser la carga incómoda? ¿En qué momento mi amor incondicional se volvió unidireccional? Esa madrugada, acostada en mi cama matrimonial donde ahora duermo sola, mirando el techo que Roberto pintó de azul cielo porque yo le dije que me gustaba despertar sintiendo que estaba al aire libre, tomé una decisión. Si mis hijos creían que ya no tenía nada más que dar, si pensaban que mi historia había terminado, si estaban tan seguros de que podían disponer de mi vida como si fuera una propiedad más que administrar, iban a descubrir que estaban muy equivocados. A los 68 años, Carmen Elena Vázquez apenas estaba empezando a conocerse a sí misma. Después de esa llamada, no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, recordando todo lo que había hecho por mis hijos. Todo lo que aparentemente ya no importaba. Fui hasta mi closet y saqué una caja de zapatos vieja, de esas de cartón café que ya no se ven. Adentro tengo guardados todos los comprobantes, todos los recibos, todas las evidencias de una vida dedicada completamente a otros. Aquí está el recibo del préstamo que saqué en 1995 para pagarle la carrera de medicina a Miguel, mi hijo mayor. 20,000 pesos que tardé 8 años en pagar, trabajando sábados y domingos como secretaria en una clínica privada. Miguel ahora es cardiólogo. Tiene un consultorio en Polanco y una casa en Las Lomas. Cuando le pedí prestados 5,000 pesos el año pasado para arreglar la gotera del techo, me dijo: «Ay, mamá, no tengo efectivo. Mejor pídele a mis hermanas». Aquí está el comprobante de la hipoteca que puse sobre esta casa para financiarle a Alejandra su tienda de ropa. 150,000 pesos que puse en riesgo cuando ella me prometió, con lágrimas en los ojos, que era su sueño de toda la vida. «Mami, voy a ser exitosa, ya verás. Te voy a regresar hasta el último centavo». La tienda quebró en 2 años. Alejandra nunca mencionó devolverme el dinero, pero sí menciona que mi casa se está cayendo a pedazos. Y aquí está lo que más me duele. Los estados de cuenta de mis últimos 10 años de trabajo. Durante una década completa, cada quincena, dividía mi sueldo en 4 partes iguales. Una para mis gastos y 3 para mis hijos. Miguel para sus especialidades médicas. Alejandra para su tienda de ropa y después para sus viajes a Europa para inspirarse. Y Sofía, mi hija del medio, para el enganche de su departamento en la Roma Sur. ¿Saben qué cenaba yo mientras les mandaba dinero? Frijoles con tortillas. Frijoles con tortillas y, si había suerte, un huevo revuelto. Durante 10 años. Mi refrigerador siempre estuvo vacío, pero sus cuentas de banco siempre estuvieron llenas. Cuando Roberto murió, no tuve dinero para un funeral digno, porque todo mi dinero estaba en sus proyectos, en sus sueños, en sus necesidades. Lo cremamos en el funeral más barato que encontré. Y hasta eso lo pagué en mensualidades.
Miguel llegó una hora tarde porque tenía una operación importante. Alejandra no vino porque estaba en París comprando mercancía. Sofía sí estuvo, pero se fue antes de que terminara la ceremonia porque su bebé estaba inquieto. Me quedé sola, cargando la urna de mi esposo, preguntándome si todo este sacrificio había valido la pena. Pero siguió. Siguió porque una madre mexicana no sabe hacer otra cosa que dar. Cuando nació mi primera nieta, Valeria, la hija de Miguel, dejé mi trabajo de medio tiempo que había conseguido para no aburrirme en casa. ¿Por qué? Porque Miguel y su esposa necesitaban quien cuidara a la niña. Es que las guarderías son muy caras, mamá. Y tú tienes experiencia. Además, no tienes nada más que hacer. Cuidé a Valeria desde los 6 meses hasta los 4 años. Todos los días, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Le cambié pañales hasta que se me lastimaron las manos con los detergentes. Le preparé papillas caseras con verduras que yo compraba con mi pensión. Le enseñé a caminar sosteniéndola por horas hasta que me dolía la espalda. Le canté canciones de cuna con la misma voz con la que había arrullado a su papá 30 años antes. ¿Saben cuánto me pagaron por esos 4 años de cuidado profesional? Nada. Es tu nieta, mamá. Es amor, no trabajo. Cuando Valeria cumplió 4 años y entró al kinder, Miguel me dijo, «Gracias, ma. Ya no te necesitamos», como si hubiera sido una empleada temporal. Después llegó el turno de Alejandra. Se divorció de su primer marido y se quedó sola con mi nieto Santiago. «Mami, ¿puedes cuidar a Santi mientras encuentro trabajo?» Eso fue en 2018. Santiago ahora tiene 12 años. Alejandra encontró trabajo, se volvió a casar, tuvo una hija más, compró casa nueva, pero Santiago siguió viniendo a casa todos los días después de la escuela. Yo le hacía de comer, lo ayudaba con las tareas, lo llevaba al doctor cuando se enfermaba, iba a las juntas de la escuela cuando sus papás no podían. Durante 4 años fui más su mamá que su abuela. ¿Y Sofía? Sofía me usó como su servicio de limpieza personal. Cada 15 días aparecía en mi casa con canastas llenas de ropa sucia. Es que mi lavadora se descompuso. Mentía, porque yo sabía que tenía una lavadora nueva. Simplemente era más fácil que su mamá le lavara, planchara y doblara la ropa de toda su familia. Yo lavaba a mano la ropa de sus 3 hijos, que llegaba con manchas de chocolate, lodo, pintura. Mis manos se llenaron de grietas por tanto detergente. Sofía llegaba por la ropa limpia, doblada y perfumada. Me daba un beso en la mejilla y se iba. Gracias, ma. Eres la mejor. Pero cuando yo necesité ayuda, cuando se me rompió la tubería de la cocina el año pasado y se inundó media casa, llamé a los 3. Miguel me dijo que llamara a un plomero. Alejandra me dijo que no tenía dinero para emergencias. Sofía me colgó diciendo que estaba ocupada. Gasté mis ahorros de 6 meses arreglando los daños del agua. Dormí en el sillón de la sala durante 3 semanas mientras se secaban los cuartos. Sola. Ahora, sentada en mi cocina con todos estos papeles esparcidos sobre la mesa, veo el patrón. Durante 30 años he sido la solución a todos sus problemas. La que prestaba dinero sin intereses. La que cuidaba niños sin salario. La que resolvía emergencias sin pedir nada a cambio. Pero nunca fui la hija que necesitaba una llamada en su cumpleaños. Nunca fui la madre que merecía una visita sin agenda oculta. Nunca fui la mujer que valía la pena cuidar cuando estaba enferma. Siempre fui la función, nunca la persona. Tomo el último papel de la caja. Es una fotografía que me tomaron el día de la graduación de Sofía de la universidad. Estoy parada detrás de ella, sonriendo, con un vestido azul que me compré especialmente para esa ocasión. Era la única foto donde aparecía en un evento importante de mis hijos. Sofía recortó la foto. Me quitó de la imagen para que solo apareciera ella con su toga y birrete. Literalmente me borraron de su momento de triunfo. En el reverso de la foto, con mi letra, escribí: «El día más feliz de mi vida. Sofía se gradúa de contadora. 15 de julio de 2010. Pero para ella, yo sobraba hasta en su felicidad. Guardo todos los papeles de nuevo en la caja de zapatos. La abrazo contra mi pecho como si fuera un bebé. Es el único testigo que tengo de que mi vida significó algo para alguien, aunque fuera solo para mí. Mañana voy a hacer algo que nunca había hecho en 68 años de vida.
Voy a decir que no. Y voy a descubrir quién soy cuando dejo de ser la mamá que resuelve todo para convertirme en la mujer que finalmente se resuelve a sí misma. La primera vez que dije no fue un martes por la mañana. Alejandra me había llamado, como siempre, con esa voz dulce que usaba cuando necesitaba algo. Mami, ¿puedes cuidar a los niños este fin de semana? Jorge y yo queremos ir a Cancún. Ya sabes, para reconectar como pareja. Respiré profundo. Miré por la ventana hacia el jardín donde crecían mis bugambilias, las que había plantado con mis propias manos y que nadie más cuidaba. No, Alejandra, no puedo. Silencio. Un silencio tan largo que pensé que se había cortado la llamada. ¿Cómo que no puedes? ¿Qué tienes que hacer que sea más importante? Tengo que vivir mi vida. Se rió. Se rió con esa risa que usaba cuando era niña, y creía que yo estaba bromeando. Ay, mamá, qué chistosa. Ya en serio, ¿los puedes cuidar o no? Ya te dije que no. Pero, ¿por qué? ¿Estás enojada conmigo? Por primera vez en mi vida, fui completamente honesta con una de mis hijas. Sí, Alejandra, estoy enojada. Estoy enojada porque hace 3 meses que no vienes a verme si no necesitas algo. Estoy enojada porque cuando tuve gripe el mes pasado, ninguno de mis 3 hijos me preguntó cómo estaba. Estoy enojada porque planeas venderme como si fuera un mueble viejo. Mamá, no es así, ¿no? Entonces explícame cuándo fue la última vez que me visitaste solo para saber cómo estoy. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué necesito yo? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como a tu madre y no como a tu empleada gratuita? Colgó. Esa tarde, como era de esperarse, llegó Miguel a mi casa. Ni siquiera tocó el timbre. Tenía llaves. Llaves que yo les había dado para emergencias. Y entró como si fuera su casa. ¿Se puede saber qué te pasa, mamá? Estaba parada frente a mi estufa, preparándome un té de manzanilla. No me molesté en voltear a verlo. ¿Qué me pasa de qué? Alejandra está llorando. Dice que le gritaste, que fuiste muy grosera con ella. Ahora sí me volteé. Miguel estaba ahí, con su traje caro, su reloj que costaba más que mi pensión de 6 meses, parado en mi cocina como si fuera el dueño. ¿Y tú viniste hasta acá para reclamarme? Viniste a defender a tu hermana, porque le dije que no le iba a cuidar a sus hijos gratis, pero no viniste cuando se me inundó la casa y dormí en el sillón durante 3 semanas. Esos son problemas diferentes, mamá. No, Miguel, son prioridades diferentes. Alejandra lloró y tú viniste corriendo. Yo lloré sola en mi cama, y nadie se enteró. Se quedó callado. Por primera vez en años, mi hijo doctor no tenía respuesta. ¿Sabes qué? Ya me cansé. Me cansé de ser la madre que siempre dice que sí. Me cansé de ser la abuela que siempre está disponible. Me cansé de ser la mujer que pone a todos antes que a ella misma. Pero así son las madres, ¿no? Se sacrifican por sus hijos. ¿Y los hijos qué hacen por sus madres, Miguel? No supo qué contestar. Se fue sin decir adiós. Esa noche, por primera vez en meses, dormí completa la noche. No me desperté pensando en las pendientes de mis hijos. No me desperté preocupándome por los problemas que tenía que resolver. Dormí como no dormía desde que era joven, pero la guerra apenas empezaba. Al día siguiente llegó Sofía con sus 3 hijos y 5 bolsas de ropa sucia. Como siempre. Como si no hubiera pasado nada. Hola, ma. Aquí tienes la ropa. Paso por ella el viernes. ¿Sale? No. ¿Cómo? Que no. No te voy a lavar la ropa. Pero, ¿por qué? ¿Qué hice? No hiciste nada, Sofía. Ese es el problema. No has hecho nada por mí en años. Yo te quiero mucho. Quererme no es lo mismo que cuidarme. Quererme no es lo mismo que respetarme. Quererme no es lo mismo que visitarme sin traer bolsas de ropa sucia. Ay, mamá, no seas dramática. Solo es ropa. No, Sofía. Solo es tu falta de respeto disfrazada de comodidad. Se llevó sus bolsas, murmurando que yo estaba rara, y que seguramente era la edad. Durante las siguientes semanas, mi teléfono dejó de sonar. Mis hijos dejaron de visitarme. Era como si hubiera desaparecido del mundo. Pero algo extraño pasó. En lugar de sentirme sola, me sentí libre. Por primera vez en décadas, mis tardes me pertenecían. Podía ver mis telenovelas sin interrupciones.
Podía cocinar solo para mí, las cosas que me gustaban, sin pensar en los gustos de nadie más. Podía leer mis libros de romance que tenía apilados en mi mesa de noche, esperando un momento de paz que nunca llegaba. Una tarde estaba regando mis plantas. Había empezado a cuidar más el jardín, cuando llegó mi vecina, la señora Esperanza. «Carmen, ¿todo bien? Hace semanas que no veo a tus hijos por acá». «Todo perfecto, Esperanza. Mejor que nunca». «¿Segura? Te veo diferente». «¿Diferente cómo?» «No sé. Más tranquila. Como más tuya. Tuya». ¿Qué palabra tan extraña para describir a una mujer de 68 años? ¿Cuándo había sido yo mía por última vez? «Esperanza, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Tú crees que las madres tenemos derecho a una vida propia?» «¿Cómo?» «Digo, ¿tú crees que está bien que yo diga que no a mis hijos? ¿Que les ponga límites? ¿Que piense en mí?» Esperanza me miró con una sonrisa triste. «Carmen, yo tengo 72 años. Crié 5 hijos. Y hasta hace poco pensaba que una buena madre era la que se desaparecía a sí misma para que sus hijos brillaran. ¿Y ya no?» Mi hija menor me llevó al psicólogo el año pasado porque estaba muy deprimida. ¿Sabes qué me dijo el doctor? ¿Qué? Que había vivido 71 años siendo madre, esposa, hija, abuela, pero nunca había vivido siendo Esperanza. Me quedé callada. Me preguntó qué me gustaba hacer cuando era niña, antes de ser responsable de otros, y no supe qué contestar. Había olvidado completamente quién era yo antes de ser útil para otros. Esa noche me quedé despierta pensando en las palabras de Esperanza. ¿Quién era Carmen Elena antes de ser madre? ¿Qué me gustaba hacer cuando tenía 20 años y el mundo era mío? Me gustaba bailar. Me encantaba bailar. Roberto y yo íbamos al salón de baile de la colonia Doctores los sábados por la noche. Yo me ponía mis vestidos ajustados y él me hacía girar hasta que me mareaba de felicidad. Me gustaba leer. Devoraba novelas románticas y libros de historia. Podía leerme un libro completo en una tarde si nadie me interrumpía. Me gustaba cocinar cosas nuevas, experimentar con recetas que encontraba en revistas. No solo hacer lo mismo de siempre para complacer a otros. Me gustaba caminar. Caminar sin rumbo, descubrir calles nuevas, sentarme en parques a ver pasar a la gente. ¿Cuándo había sido la última vez que hice algo de eso? Me levanté de la cama y fui hasta el espejo de mi tocador. La mujer que me miraba tenía arrugas que no recordaba tener. Tenía el pelo canoso y mal cuidado. Tenía los ojos cansados de alguien que había pasado décadas viendo por otros en lugar de verse a sí misma. Pero también tenía algo nuevo, algo que no había visto en años. Tenía determinación. «Carmen Elena Vázquez», me dije en voz alta, «tienes 68 años. Estadísticamente te quedan unos 15 años de vida. ¿Los vas a pasar siendo la madre invisible de hijos ingratos? ¿O los vas a pasar siendo la mujer que siempre quisiste ser?» Por primera vez en décadas, la respuesta fue fácil. 3 semanas después de mi primera negativa, mis hijos decidieron dar el golpe maestro. Un sábado por la mañana, mientras regaba mis bugambilias con la manguera nueva que me había comprado, la primera cosa que compraba para mí en meses, llegaron los 3 juntos. Miguel con su Mercedes-Benz plateado, Alejandra con su camioneta blanca, Sofía en su coche compacto rojo, como si hubieran coordinado una intervención militar. Venían con sus caras serias, sus posturas de «vamos a solucionar este problema», como si yo fuera el problema. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Miguel, bajándose del coche como si fuera el presidente de una junta médica. «Buenos días a ustedes también», respondí, sin soltar la manguera. Mis bugambilias necesitaban agua, y por primera vez en años, yo iba a terminar algo que había empezado. «Mamá, en serio, deja eso. Esto es importante», insistió Alejandra. «Esto también es importante. Estas plantas han estado esperando que las cuide bien desde hace años». Se miraron entre ellos con esa mirada que conocía perfectamente. La mirada de «mamá está actuando raro. Hay que hacer algo». «¿Podemos pasar?», preguntó Sofía. «Pueden pasar. Pero yo me quedo aquí terminando de regar». Entraron a mi casa como si fuera suya, que técnicamente, según ellos, pronto lo sería. Cuando terminé con el jardín, los encontré sentados en mi sala, en formación,
Miguel en mi sillón favorito, Alejandra y Sofía en el sofá, como un tribunal. Siéntate, mamá, me dijo Miguel, señalando la silla que quedaba libre. La silla más incómoda de la sala. Prefiero quedarme de pie. A mi edad es bueno para la circulación. ¿Mamá? Empezó Alejandra con esa voz que usaba para hablarle a sus hijos pequeños. Estamos preocupados por ti. ¿Preocupados por qué? Por tu comportamiento. Has estado muy diferente, dijo Sofía. ¿Diferente cómo? Grosera, dijeron los tres al mismo tiempo. Me quedé callada. Dejé que el silencio se extendiera por mi sala, ese silencio incómodo que hace que la gente se mueva en sus asientos. Grosera porque dije que no a cuidar niños gratis. No es solo eso, empezó Miguel. Grosera porque no quise lavar ropa ajena. Mamá, no es ajena, es de la familia, protestó Sofía. Grosera porque decidí que mi tiempo tiene valor. Ahí está, gritó Alejandra, señalándome como si hubiera dicho algo horrible. Ahí está el problema. ¿Tu tiempo tiene valor? Mamá, eres nuestra madre. Los hijos son una responsabilidad de por vida. ¿Y las madres qué somos? ¿Empleadas de por vida? No empieces con eso, dijo Miguel. Nosotros te queremos. ¿Me quieren? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me preguntó cómo estoy? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaron sin necesitar algo? Te visitamos todo el tiempo, mintió Sofía. Me usan todo el tiempo. Es diferente. Miguel se levantó de mi sillón. Con sus casi 2 metros de altura, siempre había usado su físico para intimidar. Pero esa mañana, por primera vez, no me intimidó. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. No te necesitamos. Podemos contratar una niñera para los niños. Podemos llevar la ropa a la lavandería. Podemos resolver nuestros problemas solos. Perfecto. Pero, continuó, con esa sonrisa cruel que no le había visto desde que era adolescente, tú también puedes resolver los tuyos sola, empezando por encontrar dónde vivir cuando vendamos esta casa. El silencio que siguió fue como un bofetón. Mis 3 hijos me miraban, esperando que me quebrara, esperando que suplicara, esperando que volviera a ser la madre conveniente que siempre había sido. ¿Saben qué? Dije caminando hacia la puerta principal. Tienen razón. Podemos resolver nuestros problemas solos, empezando ahora, fuera de mi casa. ¿Qué? Exclamó Alejandra. Ya me oyeron. Fuera. Esta casa todavía es mía, y ustedes ya no son bienvenidos aquí. No puedes hablarnos así, gritó Sofía. Somos tus hijos. Ah, ¿sí? Porque hace 5 minutos me dijeron que no me necesitaban. Y yo tampoco los necesito a ustedes. Mardi, Miguel se acercó a mí, con esa cara de médico prepotente que ponía cuando creía que tenía razón. Mamá, estás actuando como una niña berrinchuda. Esto no es normal. A tu edad, deberías ser más madura. A mi edad, Miguel, deberías ser respetada. A mi edad, deberías ser valorada. A mi edad, debería poder decir lo que pienso sin que mis propios hijos me digan que estoy loca. No dijimos que estuvieras loca, intentó Alejandra. No con esas palabras, pero sí dijeron que mi comportamiento no es normal, que soy grosera, que estoy diferente. ¿Saben qué es lo que está diferente? Que por primera vez en 68 años estoy poniendo mis necesidades al mismo nivel que las de ustedes. Las necesidades de los hijos van primero, gritó Sofía. ¿Hasta cuándo, Sofía? ¿Hasta que tenga 80? ¿Hasta que me muera? ¿Hasta cuándo voy a ser madre antes que mujer? No supieron qué contestar. Fuera, repetí, abriendo la puerta principal. Y no regresen hasta que vengan a pedirme perdón, hasta que vengan a verme como su madre, no como su empleada. Se fueron, los 3. Alejandra llorando, Sofía murmurando cosas que no alcancé a oír, Miguel con esa cara de indignación que ponía cuando un paciente no seguía sus órdenes. Cerré la puerta y me recargué contra ella. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. ¿Qué había hecho? Pero antes de que pudiera arrepentirme, sonó el timbre. Abrí esperando encontrar a uno de mis hijos, quizás arrepentido. Era Santiago, mi nieto de 12 años, el hijo de Alejandra. Abuela, ¿puedo pasar? Claro, mi amor. Entró despacio, como si estuviera pisando terreno sagrado. Escuché la discusión desde afuera. Mamá está llorando en el coche.
Me senté a su lado en el sofá. ¿Tú también crees que estoy siendo grosera? Santiago me miró con esos ojos inteligentes que había heredado de su abuelo Roberto. Abuela, ¿puedo decirte algo? Lo que quieras. Mamá siempre dice que viene a verte, pero en realidad viene a usar tu casa. Siempre trae ropa sucia, o necesita que cuides a Mía, o quiere que le prestes dinero. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y tú qué opinas de eso? Que no está bien. Que tú también mereces que la gente venga a verte solo porque te quiere. Ese niño de 12 años había entendido algo que mis hijos adultos no habían podido comprender en décadas. Abuela, ¿puedo seguir viniendo a verte aunque mamá esté enojada? ¿Tú quieres venir? Sí, me gusta estar contigo. Me cuentas historias del abuelo. Me enseñas a cocinar. No me pides nada a cambio. Lo abracé fuerte, sintiendo que por lo menos una persona en mi familia me quería por quien era, no por lo que podía hacer por ella. Siempre serás bienvenido aquí, Santiago. ¿Y si mamá se enoja? Tu mamá va a tener que aprender que el amor no es condicional, que no puede controlar a quién quiere cada persona en la familia. Esa tarde, Santiago y yo cocinamos juntos. Le enseñé a hacer chiles en nogada como me había enseñado mi madre. Él me contó de la escuela, de sus amigos, de sus sueños. Por primera vez en años, tuve una conversación real con alguien de mi familia. Una conversación donde yo importaba como persona, no como proveedora de servicios. Cuando se fue, me quedé sola en mi cocina, limpiando los platos que habíamos usado. Pero no era la soledad vacía de siempre. Era una soledad elegida, una soledad digna. Había perdido a mis 3 hijos en una tarde, pero había encontrado algo más valioso, mi autorrespeto, y tenía la sensación de que esto era solo el principio. Parte 5. El primer día de mi nueva vida. Al día siguiente de echar a mis hijos de la casa, desperté de una forma que no recordaba haber experimentado en décadas. No fue mi alarma lo que me despertó, no fue el timbre del teléfono, no fue la preocupación por lo que tenía que hacer por otros. Me desperté porque mi cuerpo decidió que ya había descansado suficiente. Eran las 9:30 de la mañana. Las 9:30. Hacía 30 años que no dormía hasta esa hora. Desde que nació Miguel, mi reloj interno había estado programado para las 6 de la mañana. Primero para preparar desayunos, después para ir al trabajo, luego para cuidar nietos, siempre para estar disponible. Pero esa mañana, mi cuerpo me estaba diciendo algo diferente. Carmen Elena, ya puedes descansar. Me quedé acostada unos minutos más, mirando el techo que Roberto había pintado de azul cielo. La luz de la mañana entraba por la ventana de una forma distinta, más dorada, más cálida, como si hasta el sol supiera que algo había cambiado. Me levanté despacio, sin prisa, fui hasta la cocina y por primera vez en años me preparé el desayuno que yo quería. No lo que quedaba después de preparar el de otros. No lo que era más barato. No lo que se hacía rápido porque tenía que salir corriendo. Me preparé huevos rancheros con frijoles refritos, exactamente como me gustaban cuando era joven, con mucha salsa verde, con aguacate fresco, con queso Oaxaca derretido. Puse la mesa como si fuera una ocasión especial, con el mantel bordado que mi madre me había regalado y que solo usaba cuando venían visitas. Pero hoy, la visita más importante era yo. Mientras desayunaba, en lugar de prender la televisión para ver las noticias que siempre me ponían de mal humor, decidí comer en silencio, escuchar los sonidos de mi casa, el tic-tac del reloj de pared que Roberto me había traído de Guadalajara, el ronroneo de mi refrigerador viejo pero fiel, los grillos del jardín que cantaban sus canciones matutinas. Por primera vez en décadas, mi desayuno no fue interrumpido por una llamada pidiendo favores, por un nieto que llegaba tarde a la escuela, por una emergencia que solo yo podía resolver. Después de desayunar, hice algo que no hacía desde que era soltera. Me arreglé para mí misma. Me bañé con calma, usando el jabón de coco que me había regalado la señora Esperanza y que tenía guardado para una ocasión especial. Hoy era esa ocasión especial. Me puse una blusa azul turquesa que había comprado hace 2 años y que nunca me había puesto porque no tenía a dónde ir. Me peiné con cuidado. Hasta me puse un poco del labial que tenía olvidado en mi tocador. Cuando me vi en el espejo, no reconocí a la mujer que me miraba. No porque se viera diferente físicamente,
sino porque se veía presente, como si hubiera regresado a su propio cuerpo después de una larga ausencia. A las 11 de la mañana, hice algo que jamás pensé que haría. Salí de mi casa sin destino. Caminé por las calles de la Roma Norte como si fuera una turista en mi propio barrio. Me detuve en la panadería de don Fernando, donde siempre compraba pan para mis hijos cuando venían a visitarme. Pero esta vez compré un pastelito de 3 leches solo para mí. Me senté en una de las mesitas del Parque México y me lo comí despacio, disfrutando cada bocado. Una señora de mi edad se sentó en la banca de al lado. «¡Qué rico se ve ese pastel!», me dijo. «¿Gusta un pedacito?», le ofrecí. «Ay, no, muchas gracias. Yo estoy a dieta. Mi hija dice que estoy muy gorda para mi edad». La miré. Era una mujer normal, ni gorda ni flaca. Como yo, como la mayoría de las mujeres de nuestra edad. ¿Y usted qué opina? ¿Yo? Pues, no sé. Mi hija es enfermera, ella sabe más. Pero es su cuerpo, ¿no? Se quedó callada, como si la pregunta fuera muy complicada. ¿Sabe qué?, me dijo después de un rato. Hace años que no como algo dulce solo porque se me antoja. ¿Por qué no? Porque siempre hay alguien que opina. Que si estoy diabética, que si voy a engordar, que si no es bueno para mi edad. Le partí la mitad de mi pastel y se lo ofrecí en mi servilleta. «Hoy es un buen día para empezar a hacer lo que se nos antoja, ¿no cree?». Se comió el pastel con una sonrisa que me recordó a la mía cuando era niña, y mi abuela me daba dulces a escondidas de mi mamá. ¿Sabe qué? Tiene razón. ¿Cómo se llama? Carmen Elena. ¿Y usted? Rosa María. Mucho gusto. El gusto es mío, Rosa María. Nos quedamos platicando durante 1 hora. Me contó que tenía 5 hijos, todos profesionistas, todos muy ocupados, todos muy opinativos sobre cómo debía vivir su vida. Le conté que tenía 3 hijos que ayer me habían dicho que no me necesitaban, y que yo había descubierto que tampoco los necesitaba a ellos. ¿En serio hizo eso?, me preguntó con los ojos muy abiertos. ¿En serio? ¿Y no se sintió mal? Me sentí libre. Rosa María se quedó pensativa. «Yo nunca me he sentido libre», dijo finalmente. «¿Por qué? Porque siempre he estado pendiente de lo que necesitan otros. Desde que me casé a los 20 años hasta ahora, que tengo 72. Nunca he vivido un día completo pensando solo en mí. Pues hoy es su día». «¿Cómo?». «Hoy, después de que nos despidamos, vaya a hacer algo que hace años que quiere hacer. Algo solo para usted». «¿Cómo qué?». «No sé. ¿Qué le gustaba hacer cuando era joven?». Rosa María cerró los ojos, como si estuviera tratando de recordar a una persona que había existido hace mucho tiempo. «Me gustaba ir al cine, sola. Compraba palomitas y un refresco grande, y me quedaba hasta que terminaran los créditos». «¿Y por qué dejó de hacerlo?». «Porque una mujer casada no va sola al cine. Porque tenía que cuidar a los niños. Porque era un gasto innecesario. Porque nunca era el momento correcto». «¿Y ahora?». «Ahora mis hijos ya son grandes. Soy viuda. Tengo mi propia pensión. Entonces, ¿cuál es el problema?». Rosa María sonrió. Por primera vez en nuestra conversación, sonrió de verdad. «No hay problema. Creo que voy a ir al cine esta tarde». «¿Sabe qué? Yo también. ¿Quiere que vayamos juntas?». «Mejor no. Creo que necesitamos aprender a disfrutar nuestra propia compañía antes de compartirla con otros». Nos despedimos con un abrazo. Rosa María se fue hacia un lado, yo hacia el otro. Esa tarde fui al cine. Sola, por primera vez en 30 años. Compré mi boleto para una película romántica francesa que sabía que a ninguno de mis hijos les gustaría. Compré palomitas grandes, refresco grande, y unos nachos que no necesitaba pero que se me antojaron. Durante 2 horas mi teléfono estuvo apagado. Durante 2 horas no fui madre, no fui abuela, no fui la solución a los problemas de nadie. Durante 2 horas fui simplemente Carmen Elena, una mujer de 68 años que estaba disfrutando una película en una tarde de miércoles porque podía hacerlo. Cuando salí del cine, ya era de noche. Las luces de la ciudad se veían diferentes. Los ruidos de la calle sonaban diferentes. Todo se sentía diferente porque yo era diferente. Llegué a mi casa y, en lugar de prender todas las luces como siempre hacía cuando llegaba, dejé la casa en penumbra. Prendí solo las luces necesarias.
Me preparé un té de manzanilla y me senté en mi sillón favorito. Mi teléfono tenía 12 llamadas perdidas. 3 de Miguel, 4 de Alejandra, 5 de Sofía, pero no tenía ninguna urgencia de contestar. En lugar de eso, agarré un cuaderno que tenía guardado en el cajón de mi mesa de centro. Un cuaderno que había comprado años atrás con la idea de escribir las recetas de mi madre, pero que nunca había usado porque no tenía tiempo. En la primera página escribí: Día 1 de la nueva vida de Carmen Elena Vázquez. Hoy dormí hasta las 9:30. Desayuné lo que quise. Conocí a una nueva amiga. Fui al cine sola. Me sentí viva. Nota para mañana: seguir sintiéndome viva. Cerré el cuaderno y me fui a dormir. Por primera vez en décadas, no me quedé despierta preocupándome por los problemas de otros. Me quedé dormida pensando en todas las películas que quería ver, en todos los libros que quería leer, en todos los lugares que quería conocer. Me quedé dormida planeando mi vida en lugar de sobrevivir la de otros. Era el primer día del resto de mi vida, y recién estaba empezando. Una semana después de mi día en el cine, cuando ya había empezado a acostumbrarme a mi nueva rutina de libertad, mis hijos decidieron jugar su carta final. Era viernes por la tarde. Yo estaba en el jardín, podando mis rosas, algo que nunca había tenido tiempo de hacer bien, cuando escuché que se abrió la puerta principal. No habían tocado. Simplemente entraron, los tres, otra vez. Pero esta vez no venían solos. Miguel traía a su esposa, Patricia, una mujer que siempre me había tratado como si fuera la sirvienta de su marido. Alejandra venía con su nuevo esposo, Jorge, y con mis 2 nietos, Santiago y la pequeña Mía. Sofía traía a sus 3 hijos. Una reunión familiar completa. En mi casa, sin mi permiso. «Mamá, ven acá. Necesitamos hablar», gritó Miguel desde la sala. Me quité los guantes de jardinería despacio, muy despacio. Si querían una reunión familiar, iba a ser en mis términos. Entré a la sala y los encontré distribuidos estratégicamente. Los adultos sentados en círculo, los niños jugando en el piso. Como si fuera una Navidad normal, una reunión normal, una familia normal. Pero yo ya sabía que no éramos una familia normal. «¿Qué hacen todos aquí?», pregunté, quedándome de pie. «Siéntate, mamá», ordenó Alejandra. «Prefiero estar de pie. En mi propia casa puedo estar como quiera». Patricia, la esposa de Miguel, se aclaró la garganta. «Carmen, creemos que necesitas ayuda profesional». El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta los niños dejaron de jugar. «¿Perdón?». Miguel se levantó con un folder en las manos. «Hemos estado investigando. Tu comportamiento de las últimas semanas no es normal. El aislamiento social, la agresividad hacia la familia, el rechazo a las responsabilidades». «¿Responsabilidades? ¿Cuáles responsabilidades?». «Las de ser madre y abuela», dijo Sofía. «Mamá», intervino Alejandra. «Nosotros te queremos, pero no podemos permitir que sigas así. No es sano. No es normal para una mujer de tu edad». «¿Y qué proponen?». Miguel abrió su folder y sacó varios papeles. «Hemos contactado con un geriatra. El doctor Mendoza es especialista en cambios de personalidad en adultos mayores. Puede evaluar si necesitas medicación para la depresión o... ¿medicación? O si hay algún problema neurológico que esté causando estos cambios de humor». Me quedé mirando a mis 3 hijos. Estos adultos que había criado, educado, mantenido durante décadas, ahora estaban sentados en mi sala sugiriendo que yo estaba loca porque había decidido valorarme a mí misma. ¿Y si me niego? Los adultos se miraron entre ellos. Patricia asintió, como dándole permiso a Miguel para continuar. «Entonces tendríamos que considerar otras opciones». «¿Cómo cuáles?». Jorge, el esposo de Alejandra, habló por primera vez. «Como un juicio de interdicción». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Interdicción. Eso significaba que un juez podría declararme incapaz de manejar mis propios asuntos. Que mis hijos podrían tomar control legal de mi vida, de mi casa, de mi dinero, de mis decisiones. ¿Ustedes harían eso? Solo si es necesario», dijo Miguel con esa voz de doctor que usaba para convencer a los pacientes de que se sometieran a cirugías riesgosas. «Mamá», añadió Sofía, «es por tu propio bien.
No puedes seguir viviendo sola si no estás bien de la cabeza. ¿No estoy bien de la cabeza porque dije que no a lavarles la ropa? No estás bien de la cabeza porque has cambiado completamente, gritó Alejandra. La mamá que conocíamos jamás nos habría hablado como nos hablaste la semana pasada. Exacto, grité de vuelta. La mamá que conocían era una esclava. Era una mujer que se había olvidado de que tenía derechos. Era una mujer que creía que su único valor estaba en lo que podía hacer por otros. Esa mujer nos daba amor incondicional, lloró Sofía. Esa mujer se estaba muriendo en vida. El silencio que siguió fue brutal. Los niños nos miraban con ojos asustados. Santiago, mi nieto de 12 años, me miraba con una expresión que no pude descifrar. Patricia se levantó y se acercó a mí. Carmen, entendemos que la menopausia tardía y los cambios hormonales pueden... No me venga con sus estupideces médicas, le grité. Yo no estoy loca, yo estoy despierta. Mamá, por favor, cálmate, suplicó Miguel. No me voy a calmar. Vinieron a mi casa, sin permiso, con toda la familia, a amenazarme con quitarme mi libertad porque decidí tener dignidad. Me acerqué a la mesa de centro, donde tenía una caja de madera que Roberto me había regalado en nuestro primer aniversario. La abrí y saqué algo que había guardado ahí durante años. ¿Ven esto?, dije, mostrándoles un sobre amarillo. ¿Qué es?, preguntó Alejandra. Es la escritura de esta casa. La escritura que está a mi nombre. La casa que yo ayudé a pagar con mi trabajo durante 20 años. Abrí el sobre y saqué los papeles. ¿Saben lo que voy a hacer con esta escritura si me siguen amenazando? Se quedaron callados. La voy a donar, completa, a una fundación para mujeres mayores maltratadas por sus familias. ¡No puedes hacer eso!, gritó Miguel. ¡Claro que puedo! ¡Es mi casa! Está a mi nombre. Y si ustedes creen que pueden chantajearme con quitármela, yo puedo chantajearlos con regalársela a extraños. Patricia se puso pálida. Carmen, no seas irracional. ¿Irracional? ¿Saben qué es irracional? Irracional es pensar que pueden venir a mi casa a diagnosticarme porque dejé de ser su sirvienta gratuita. Sofía empezó a llorar. Mamá, nosotros te queremos. ¡No!, grité con una fuerza que no sabía que tenía. Ustedes no me quieren. Ustedes quieren lo que yo hago por ustedes. Ustedes quieren mis servicios. Ustedes quieren mi dinero. Ustedes quieren mi casa. Pero a mí, a Carmen Elena, ustedes no me conocen. Me dirigí hacia la puerta principal y la abrí de par en par. ¡Fuera! ¡Todos! ¡Ahora! ¡Mamá!, empezó Miguel. ¡Fuera! Empezaron a salir despacio, murmurando entre ellos, recogiendo a los niños. Pero Santiago se acercó a mí. Abuela, ¿estás bien? Lo abracé fuerte. Estoy mejor que nunca, mi amor. ¿De verdad vas a donar la casa? Lo miré a los ojos. No, Santiago. Pero necesitaba que ellos supieran que puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces, cuando la gente no te respeta, tienes que mostrarles que tienes poder sobre algo que ellos quieren. ¿Y eso está bien? No siempre, mi amor, pero a veces es lo único que entienden. Santiago asintió con esa sabiduría extraña que tienen algunos niños. Abuela, mamá dice que estás enferma. ¿Tú qué crees? Creo que estás más feliz que antes. ¿Y eso es estar enferma? No, eso es estar bien. Lo abracé otra vez y él se fue con el resto de la familia. Cuando cerré la puerta, me quedé recargada contra ella, temblando. No de miedo, de ira, de indignación, de una energía que no había sentido en décadas. Mis propios hijos habían venido a mi casa a amenazarme con declararme loca porque había decidido respetarme a mí misma. Pero habían cometido un error. Habían subestimado a Carmen Elena Vázquez. Y ahora iban a conocer a una mujer que llevaba 68 años aprendiendo a sobrevivir y que finalmente había decidido empezar a vivir. Fui hasta mi teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía años pero que nunca había usado. ¿Licenciado Ramírez? Habla Carmen Elena Vázquez. Necesito hacer un testamento. Y necesito información sobre interdicción, pero no para que me la hagan a mí, sino para entender cómo protegerme de que me la hagan. ¿Cuándo puede venir a mi oficina? Ahora mismo. Era hora de que Carmen Elena Vázquez dejara de defenderse y empezara a atacar. 3 meses después de la reunión familiar más brutal de mi vida,
Me desperté en una habitación de hotel en Oaxaca. No era un hotel de lujo. Mi pensión no me daba para eso, pero era mío. Era mi decisión. Era mi dinero. Era mi aventura. Por primera vez en 68 años, estaba de viaje sola. La idea había surgido 2 semanas después de mi visita al abogado. El licenciado Ramírez no solo me había ayudado a protegerme legalmente de cualquier intento de interdicción, sino que me había hecho una pregunta que cambió mi perspectiva. Señora Carmen, ¿cuándo fue la última vez que hizo algo solo porque la hacía feliz? No supe qué contestar. ¿Qué la hacía feliz cuando era joven? Viajar. Había respondido sin pensarlo. Siempre quise conocer Oaxaca. Los mercados, las artesanías, la comida. ¿Y por qué no lo ha hecho? Porque nunca fue el momento correcto. Porque había que pagar colegiaturas. Porque Roberto se enfermó. Porque los nietos necesitaban cuidado. Porque siempre había algo más importante. ¿Y ahora? Ahora no hay nada más importante que yo. Esa frase la había dicho sin pensar, pero cuando salió de mi boca, supe que era la verdad más grande que había pronunciado en décadas. 2 días después compré mi boleto de autobús. No le dije a nadie. Simplemente empaqué una maleta pequeña con lo esencial, dejé una nota a la señora Esperanza pidiéndole que regara mis plantas, y me fui. El viaje en autobús duró 8 horas, pero fueron las 8 horas más liberadoras de mi vida. Veía pasar el paisaje mexicano por la ventana, montañas, pueblitos, campos de maíz, y por primera vez en décadas no estaba pensando en los problemas de otros. No estaba preocupada por lo que necesitarían cuando llegara a casa. No estaba planeando qué cocinar, qué lavar, qué resolver. Estaba simplemente siendo Carmen Elena, una mujer de 68 años descubriendo que el mundo seguía siendo hermoso cuando lo mirabas con ojos propios. En Oaxaca descubrí cosas sobre mí misma que había olvidado completamente. Descubrí que me encanta regatear en los mercados, que tengo buen ojo para las artesanías auténticas, que puedo caminar durante horas sin cansarme cuando estoy haciendo algo que disfruto. Descubrí que soy valiente. El segundo día, me uní a un tour grupal para conocer Monte Albán. Había gente de todas las edades, incluyendo otras mujeres mayores que también viajaban solas. Una de ellas, Esperanza, como mi vecina, pero de Monterrey, me contó que había empezado a viajar después de enviudar. ¿No le da miedo? Le pregunté mientras subíamos las escalinatas de la zona arqueológica. Al principio sí, pero después me di cuenta de que había pasado 50 años de mi vida con miedo de hacer cosas sola, y que ese miedo me había robado la mitad de mis experiencias. ¿Y sus hijos qué dicen? Al principio me decían que estaba loca, que una mujer de mi edad no andaba de trotamundos, que qué iba a pensar la gente. ¿Y qué les contestó? Que ya no me importa lo que piense la gente, que incluía a ellos. Esa noche, en mi cuarto de hotel, escribí en mi diario: Día 67 de mi nueva vida. Hoy subí pirámides. Hoy comí chapulines por primera vez, y me gustaron. Hoy hablé con desconocidos y me sentí interesante. Hoy no fui madre de nadie, abuela de nadie, sirvienta de nadie. Hoy fui Carmen Elena, y Carmen Elena es más divertida de lo que recordaba. Al cuarto día de mi viaje, mientras desayunaba en el Zócalo de Oaxaca, sonó mi teléfono. Era Santiago. ¿Abuela? ¿Dónde estás? Mamá dice que desapareciste. No desaparecí, mi amor. Estoy de viaje. ¿De viaje? ¿Sola? Sola. ¿Y estás bien? Estoy mejor que nunca. ¿Dónde estás? En Oaxaca, desayunando en el Zócalo más bonito de México. Hubo una pausa larga. Abuela, ¿puedo decirte algo? Lo que quieras. Mamá está muy preocupada. Dice que te volviste loca, que las mujeres de tu edad no se van de viaje solas. ¿Y tú qué piensas? Pienso que suenas muy feliz. Lo estoy. Entonces creo que mamá está equivocada. Ese niño, otra vez, entendiendo lo que los adultos no podían comprender. Santiago, ¿me puedes hacer un favor? El que quieras. Dile a tu mamá que estoy bien, que estoy segura, que regreso el domingo, y que si de verdad está preocupada por mí, puede llamarme ella misma en lugar de mandarte a ti a hacer sus preguntas. ¿Se lo digo así? Así mismito. Cuando regresé a Ciudad de México el domingo por la tarde, era una mujer diferente.
No solo por fuera. Había comprado ropa nueva. Me había cortado el pelo. Tenía color en las mejillas por haber caminado bajo el sol. Sino por dentro. Tenía una energía que no recordaba haber tenido nunca. Una confianza que venía de haber comprobado que podía cuidarme sola, que podía tomar decisiones sola, que podía ser feliz sola. La señora Esperanza me estaba esperando en mi casa. «Carmen, ¿cómo te fue?» «Esperanza, fue el viaje más hermoso de mi vida. Te ves diferente». «Me siento diferente». «¿Diferente cómo?» Como si hubiera recordado quién soy cuando no estoy siendo lo que otros necesitan que sea. Me ayudó a cargar mi maleta, y mientras desempacaba, le conté de Oaxaca, de las pirámides, de la comida, de las mujeres que había conocido, de las artesanías que había comprado. ¿Y tus hijos? ¿Qué pasa con mis hijos? ¿No estaban preocupados? Estaban molestos porque no les avisé, pero no estaban preocupados por mí. Estaban preocupados porque no sabían dónde estaba su empleada gratuita. Esperanza se rió. «Carmen, ¿puedo decirte algo?» «Claro. En los 60 años que llevamos de ser vecinas, nunca te había visto tan... viva». Esa noche, mientras organizaba las fotografías de mi viaje, reflexioné sobre los últimos 3 meses. Había empezado como Carmen Elena, la madre abnegada que se había olvidado de sí misma durante décadas. La mujer que medía su valor por lo que podía dar a otros. La mujer que había confundido amor con servidumbre. Pero ahora era Carmen Elena. La mujer que había subido pirámides a los 68 años. La mujer que había comido sola en restaurantes sin sentir vergüenza. La mujer que había conocido gente nueva y había descubierto que tenía historias interesantes que contar. Era la mujer que había aprendido que estar sola no era lo mismo que estar abandonada. Era la mujer que había descubierto que el amor propio no era egoísmo. Era la mujer que había entendido que para poder amar a otros de manera saludable, primero tenía que amarse a sí misma. Mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. «¿Bueno? ¿Señora Carmen Elena Vázquez?» «Sí, soy yo. Habla Claudia Morales, del periódico local La Voz del Barrio. Nos contactó su vecina, Esperanza Ruiz, para contarnos su historia». ¿Mi historia? Su historia de empoderamiento. Nos gustaría hacerle una entrevista sobre su experiencia como mujer mayor que decidió recuperar su independencia. Me quedé callada. ¿Mi historia era lo suficientemente importante como para que un periódico quisiera publicarla? «Señora, ¿está ahí?» «Sí. Disculpe. Es que no sabía que mi historia fuera interesante para otros». «Señora, tenemos muchas lectoras en su situación. Mujeres mayores que se sienten invisibles, que han perdido su identidad en el cuidado de otros. Su historia podría inspirar a muchas de ellas». «¿De verdad?» «De verdad». Acepté la entrevista. Por primera vez en mi vida, Carmen Elena Vázquez iba a ser protagonista de su propia historia. No la madre de alguien, no la abuela de alguien, no la empleada de alguien. Carmen Elena. Punto. Y eso era más que suficiente. 6 meses después de mi viaje a Oaxaca, estaba sentada en mi jardín, tomando café en una taza nueva que había comprado solo porque me gustó el color azul turquesa, cuando sonó el timbre de mi casa. Era Alejandra, pero no era la Alejandra de antes. No traía bolsas de ropa sucia. No venía con prisa. No tenía esa mirada de «necesito algo de ti». Venía con flores. Flores del mercado de Jamaica, las más bonitas que había visto en años. «Hola, mamá. Hola, hija». Nos quedamos paradas frente a frente durante unos segundos que se sintieron como horas. «¿Puedo pasar?» «Puedes pasar». Se sentó en la silla de mimbre que estaba frente a la mía, la que antes ocupaba Roberto los domingos por la mañana, la que había estado vacía durante 8 años. «Mamá, leí tu entrevista en el periódico». «Ah, sí, la entrevista. Había salido publicada hacía un mes con el título Carmen Elena, la mujer que se reencontró a los 68 años. Esperanza me había comprado 5 ejemplares y los había repartido por todo el barrio. Yo nunca había pensado que mis hijos la fueran a leer. ¿Y qué te pareció?» «Me dolió». «¿Por qué?» «Porque me di cuenta de que no conocía a mi propia madre». Alejandra tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no eran las lágrimas de manipulación que había usado tantas veces antes. Eran lágrimas diferentes, más reales. «Mamá,
En la entrevista hablas de cosas que nunca sabía que te gustaban, que te gusta bailar, que te gusta leer novelas románticas, que siempre quisiste aprender a pintar. ¿Por qué nunca me contaste eso? ¿Cuándo? ¿Cuándo tenía tiempo para contarte sobre mis gustos cuando tú solo venías a hablarme de tus necesidades? Se quedó callada. Alejandra, durante 30 años, cada conversación que tuvimos fue sobre lo que tú necesitabas, sobre tus problemas, tus hijos, tu trabajo, tu dinero, tu ropa sucia. ¿Cuántas veces me preguntaste qué estaba leyendo? ¿Cuántas veces me preguntaste si estaba bien? ¿Cuántas veces me preguntaste qué soñaba? Yo pensé que las madres que ustedes no necesitaban, que no necesitábamos qué, que no necesitaban que las cuidaran también. Esas palabras se quedaron flotando en el aire como mariposas perdidas. Alejandra, las madres también somos mujeres. También tenemos sueños, miedos, gustos, necesidades. También nos cansamos. También nos sentimos solas. También necesitamos que nos pregunten cómo estamos. Pero tú siempre estabas ahí. Siempre tenías la respuesta para todo. Siempre podías con todo. Porque aprendí a cargar con todo desde muy joven. Porque me enseñaron que una buena madre no se queja, no pide ayuda, no tiene necesidades propias. ¿Y ahora? Ahora aprendí que una buena madre se cuida a sí misma para poder cuidar bien a otros. Que una buena madre enseña con el ejemplo que las mujeres merecemos respeto. Que una buena madre no se sacrifica hasta desaparecer. Alejandra lloró en silencio durante varios minutos. Yo no traté de consolarla. Por primera vez en mi vida como madre, dejé que mi hija procesara sus propias emociones sin tratar de rescatarla. Mamá, quiero pedirte perdón. ¿Por qué? Por tratarte como si fueras mi empleada. Por dar por sentado que siempre ibas a estar disponible. Por no verte como persona, solo como mamá. ¿Y qué vas a hacer diferente ahora? No sé. Quiero aprender. Quiero conocerte. Quiero ser tu hija, no tu jefa. Le serví una taza de café en mi segunda taza favorita, la amarilla con florecitas que había comprado en Oaxaca. Cuéntame de tu viaje, me dijo. Y por primera vez en décadas, mi hija me preguntó por mí. Le conté de las pirámides, de los mercados, de las mujeres que había conocido. Le conté de la libertad que había sentido caminando sola por calles desconocidas. Le conté de la felicidad que había descubierto al hacer cosas solo porque me daban placer. ¿Y no te daba miedo? Claro que me daba miedo. Pero más miedo me daba seguir siendo la mujer invisible que era antes. ¿Invisible? Sí, hija. Invisible. Porque cuando una mujer solo existe para servir a otros, cuando no tiene gustos propios, cuando no tiene tiempo propio, cuando no tiene vida propia, se vuelve invisible hasta para sí misma. ¿Y ahora te sientes visible? Ahora me siento viva. Platicamos durante 3 horas. 3 horas en las que Alejandra me preguntó por mis libros favoritos, por mis planes de viaje, por mis opiniones sobre películas, por mis recuerdos de cuando era joven. 3 horas en las que yo fui Carmen Elena, no solo mamá. Cuando se fue, me abrazó diferente. Me abrazó como si me estuviera viendo por primera vez. «Mamá, ¿puedo venir la próxima semana? ¿Solo a platicar? Me encantaría». 2 semanas después, Santiago vino a visitarme después de la escuela, como solía hacerlo antes del conflicto familiar. «Abuela, ¿es cierto que saliste en el periódico?» «Sí, mi amor. ¿Puedo leer la entrevista?» Le di el ejemplar que tenía guardado. Lo leyó con esa concentración que ponen los niños cuando algo realmente les interesa. «Abuela, dice aquí que antes te sentías invisible». «Así es. ¿Y ahora?» «Ahora me siento como la protagonista de mi propia vida». ¿Qué significa eso? Significa que antes yo vivía la vida que otros esperaban que viviera. Ahora vivo la vida que yo quiero vivir. ¿Y eso está bien? Eso está muy bien, Santiago. Porque nadie puede vivir tu vida mejor que tú. Santiago asintió con esa seriedad que tienen los niños cuando entienden algo importante. «Abuela, ¿puedo contarte un secreto?» «Los que quieras». «Mamá ha estado diferente desde que leyó tu entrevista. Más tranquila, como más feliz». ¿Sí? Sí. Ayer me preguntó qué me gusta hacer. No qué necesito, no qué me falta. ¿Qué me gusta? ¿Y qué le dijiste? Que me gusta cocinar contigo. Que me gusta cuando me cuentas historias del abuelo. Que me gusta estar aquí porque me siento importante.
Siempre eres importante, Santiago. Lo sé. Pero aquí me siento importante por quien soy, no por lo que hago. Ese niño de 12 años había entendido la lección que me había tomado 68 años aprender. Hoy, mientras escribo estas líneas en mi diario, ese diario que empecé el primer día de mi nueva vida y que ya tiene cientos de páginas, han pasado 8 meses desde que decidí dejar de ser la madre perfecta para convertirme en la mujer auténtica. Miguel me habla una vez por semana, no para pedirme favores, sino para preguntarme cómo estoy. Sofía viene los domingos a comer, pero ahora trae la comida a ella y lavamos los platos juntas. Alejandra y yo tenemos una cita semanal para tomar café y platicar de todo menos de sus problemas. ¿Cambié yo? Sí, completamente. ¿Cambiaron ellos? Algunos sí, otros están aprendiendo. Pero lo más importante es que aprendí que no necesito que otros cambien para que yo esté bien, que mi felicidad no depende de que mis hijos me traten mejor, que mi valor no está determinado por cuánto puedo dar a otros. El mes pasado me inscribí en clases de pintura. Resulta que tengo talento para los paisajes. ¿Quién lo hubiera imaginado? La semana pasada, Rosa María, la señora que conocí en el parque el día que comimos pastel, y yo nos fuimos un fin de semana a Puebla. 2 mujeres mayores, riéndose como niñas, comprando artesanías y comiendo mole. Y dentro de 3 meses, voy a cumplir 69 años. Pero por primera vez en décadas, no le tengo miedo a envejecer, porque finalmente entendí que envejecer es un privilegio, y que cada año que pasa es una oportunidad más de vivir auténticamente. La lección más importante que aprendí es esta. No hay edad límite para reencontrarte contigo misma. No hay edad límite para empezar a vivir la vida que realmente quieres. No hay edad límite para decir, ya basta, y empezar de nuevo. Mi nombre es Carmen Elena Vázquez. Tengo 68 años, y apenas estoy empezando a vivir. ¿Has vivido tú? ¿O conoces a alguien que haya pasado por algo similar? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo, porque nunca es tarde para recordar que tu vida te pertenece.